La noche se abre lentamente sobre una tierra que respira misterio, una tierra donde cada ráfaga de viento parece arrastrar un susurro antiguo y cada sendero invita a perderse en historias que nunca se contaron del todo. Galicia emerge entre sombras suaves, envuelta en brumas que ocultan más de lo que revelan, y en ese paisaje húmedo y silencioso comienza nuestro viaje. No es un viaje turístico ni académico, es una inmersión profunda en un universo donde lo visible y lo invisible conviven sin fronteras claras. Aquí, las meigas existen porque deben existir, las mouras aguardan en rincones que pasan desapercibidos a ojos distraídos, y los trasnos continúan jugando en la penumbra de casas que han visto generaciones nacer y morir. Este es un territorio donde cada piedra guarda una historia, donde cada río murmura mensajes que solo algunos saben interpretar y donde la magia no es un truco, sino una forma antigua de mirar el mundo. Podrás creer o no creer, pero lo cierto es que estas historias sostienen la identidad de un pueblo que aprendió a convivir con lo inexplicable con la misma naturalidad con la que enciende el fuego cada mañana. Dicen los viejos que para entender Galicia hay que escuchar. No observar, escuchar. Escuchar el crujido de las hojas bajo los castaños, el rumor constante de los ríos, el eco que rebota en las corredoiras cuando la niebla se espesa. En esos sonidos se esconde una memoria que nunca fue escrita y que, sin embargo, todos parecen conocer. Imagina una casa de piedra iluminada por la luz temblorosa de una vela. Un abuelo golpea suavemente la mesa mientras relata cómo una meiga ayudó a su familia en tiempos de mala suerte, o cómo un trasno les escondía las herramientas solo para burlarse. Nadie cuestionaba esos relatos, porque explicaban lo que la razón no podía y porque recordaban que los humanos nunca estuvieron solos del todo. Es en esa intimidad del fuego y la palabra donde nacen las leyendas, donde lo cotidiano se mezcla con lo sobrenatural sin necesidad de justificarlo. Galicia aprendió a vivir en esa frontera y, por eso, su imaginario es tan rico, tan denso, tan lleno de presencias que sobreviven incluso cuando nadie las nombra. A partir de este momento abrimos las puertas hacia ese otro mundo, un mundo tejido con hilos de superstición, memoria y miedo reverencial. Caminaremos por aldeas donde aún se dejan amuletos en las puertas, por bosques que muchos evitan al caer la noche, por cruces de caminos donde, según cuentan, las almas perdidas se detienen a esperar guía. Aquí lo sagrado y lo profano se entrelazan como raíces de un mismo árbol, y cada gesto cotidiano puede tener un significado oculto. Si una vela se apaga sola, si un perro ladra hacia la oscuridad, si un silencio repentino cae sobre el bosque, algo está comunicándose. Algo que no siempre quiere ser visto, pero que forma parte del equilibrio de esta tierra. Galicia no separa lo racional de lo mágico, lo combina, lo mezcla, lo usa para entender lo que escapa a la lógica. Y nosotros, en este viaje, haremos lo mismo. Nos sumergiremos en la atmósfera que dio origen a estos seres míticos, entendiendo que no son solo personajes de fantasía, sino manifestaciones simbólicas de miedos, deseos y fuerzas naturales que los antiguos intentaban interpretar. Entramos así en el mundo mágico gallego, un universo donde cada criatura cumple una función precisa dentro de un equilibrio ancestral. Aquí todo tiene alma, desde los árboles hasta las tormentas. La magia nace del respeto y del miedo, de la necesidad de protegerse y de la intuición de que no se está solo. Ramas de laurel en las puertas, cruces de palma bendecida, collares de hierbas protectoras. Todos estos objetos siguen apareciendo en casas modernas sin que muchos recuerden ya su origen, pero permanecen porque siguen funcionando como escudos invisibles. Este territorio, que parece hecho solo de lluvia, mar y piedra, es también un mapa emocional repleto de sombras que observan y de presencias que acompañan. Aquí comienza nuestro descenso hacia historias más profundas, hacia seres que habitan en los límites de lo humano. En este territorio donde la magia respira en cada cruce de caminos surge una figura tan temida como respetada, la meiga. No es simplemente la bruja de los cuentos ni un personaje malévolo que acecha en la oscuridad. La meiga es, en esencia, una intermediaria entre mundos, una mujer que conoce secretos que otros prefieren no mirar y que guarda en su memoria fórmulas antiguas, oraciones susurradas y remedios que sobreviven desde antes de que se escribieran los primeros libros. En Galicia nadie dice abiertamente que no cree en las meigas, porque incluso quienes niegan su existencia bajan la voz al nombrarlas. A verlas, haylas, repiten, como una advertencia y una aceptación al mismo tiempo. Su figura combina respeto, miedo y fascinación, y su presencia en las aldeas era tan real como la del médico o la del sacerdote. Había meigas buenas, meigas sabías, meigas que curaban el mal de ojo, que ayudaban a traer la buena suerte o que preparaban pequeños rituales para que las cosechas prosperaran.
Pero también estaban las otras, las que se decía que caminaban por senderos prohibidos y que hablaban con lo que no debía ser invocado. Imagina a una meiga sentada frente al fuego, con un cuenco de agua donde se reflejan sombras que parecen moverse por voluntad propia. La escuchas murmurar palabras que no reconoces, palabras que parecen más antiguas que el propio idioma. Una familia la ha llamado porque las gallinas dejaron de poner huevos de un día para otro, porque una racha de infortunios inexplicable cayó sobre la casa sin aviso, o porque un niño despertó varias noches seguidas llorando sin razón aparente. La meiga no pregunta mucho, observa, siente el aire, toca la madera, sopla sobre las brasas y sabe. A veces deja un amuleto bajo la cama, otras ata un hilo rojo en una de las vigas, otras solo recomienda quemar ciertas hierbas al amanecer. En ocasiones ni siquiera explica el ritual, simplemente dice esto ayudará, y la familia lo acepta. La necesidad de entender más. Porque en Galicia las cosas funcionan así. Hay actos que se hacen sin preguntar, por respeto a un conocimiento que viene de muy atrás. La meiga no solo actúa, interpreta señales que el resto de la gente pasaría por alto. El humo que asciende torcido, un objeto que cae sin explicación, un animal que mira demasiado tiempo hacia un punto vacío del aire. Ella sabe leer estos gestos como si fueran palabras escritas en un libro invisible. Por eso su figura despertaba inquietud. No era prudente mirar fijamente a los ojos de una meiga durante demasiado tiempo, porque se decía que podían ver más allá de la carne, más allá de lo que uno se esforzaba por mantener oculto. Pero también eran necesarias, indispensables para resolver lo que nadie más sabía afrontar. Los relatos que han sobrevivido hablan de noches en que la gente acudía en secreto a la casa de una meiga, llevando una cesta con pan, leche o huevos como pago. Se acercaban temerosos, mirando a ambos lados del camino para evitar que algún vecino los viera. No por vergüenza, sino por respeto a la intimidad del ritual. Se decía que quien consultaba a una meiga entraba en un pacto tácito con lo desconocido, y por eso cada visita implicaba una responsabilidad. Una mujer contaba que durante semanas su familia sintió que algo caminaba por el tejado todas las noches. Otra juraba haber escuchado risas debajo de la cama cuando todo estaba en silencio. Una tercera aseguraba que la leche se cortaba cada madrugada sin motivo. En todas esas historias la intervención de una meiga marcaba un antes y un después. Colocaba sal en las esquinas, hacía cruces sobre el agua, murmuraba palabras sin levantar la voz, y al cabo de pocos días el mal se disipaba como si nunca hubiera existido. Pero la presencia de las meigas también tenía su lado oscuro. En algunos lugares se murmuraba que podían provocar desgracias si eran ofendidas, que conocían caminos prohibidos y que sabían hablar con fuerzas que ningún hombre sensato debería invocar. No todas eran iguales. Había historias de meigas que caminaban descalzas por la noche, siguiendo senderos que solo ellas conocían. Otras desaparecían durante horas y regresaban con los ojos brillantes, diciendo que habían visitado lugares que no estaban en ningún mapa. Algunas aprendían su saber de sus madres y abuelas, en una cadena de conocimiento que se transmitía sin interrupción, un legado que se asumía sin cuestionar. Otras descubrían sus dones después de una enfermedad extraña, de un sueño revelador o de un encuentro inexplicable en medio del bosque. Ser meiga no era un oficio elegido. Era un destino que se reconocía cuando ya no había vuelta atrás. A pesar del miedo que generaban, su presencia en las aldeas era parte fundamental del equilibrio social. Si una vaca enfermaba, si un niño tenía pesadillas, si una cosecha no prosperaba, si el infortunio parecía instalado en una casa, todos sabían a quién acudir. Las palabras del cura podían tranquilizar el alma, pero las de una meiga actuaban directamente sobre el mal que se arrastraba por debajo de las cosas. Y aunque muchos intentaron desacreditar su figura, la gente confiaba más en la experiencia acumulada de estas mujeres que en cualquier autoridad externa. Era una confianza silenciosa, hecha de siglos de convivencia entre lo humano y lo sobrenatural. Las meigas eran, en definitiva, guardianas de un conocimiento que se negaba a desaparecer. Caminaban entre los vivos y los espíritus, entre la superstición y la realidad, siendo puentes entre mundos que solo ellas podían atravesar sin perderse. Eran temidas, sí, pero también profundamente necesarias. Representaban la idea misma de que en Galicia nada es completamente visible ni completamente oculto. Y mientras existiera la necesidad de interpretar signos, de pedir ayuda contra lo inexplicable o de proteger un hogar del mal que ronda en las sombras, las meigas seguirían existiendo, a verlas, haylas, como parte inseparable de esta tierra. La noche se abre lentamente sobre una tierra que respira misterio,
Una tierra donde cada ráfaga de viento parece arrastrar un susurro antiguo y cada sendero invita a perderse en historias que nunca se contaron del todo. Galicia emerge entre sombras suaves, envuelta en brumas que ocultan más de lo que revelan, y en ese paisaje húmedo y silencioso comienza nuestro viaje. No es un viaje turístico ni académico, es una inmersión profunda en un universo donde lo visible y lo invisible conviven sin fronteras claras. Aquí, las meigas existen porque deben existir, las mouras aguardan en rincones que pasan desapercibidos a ojos distraídos, y los trasnos continúan jugando en la penumbra de casas que han visto generaciones nacer y morir. Este es un territorio donde cada piedra guarda una historia, donde cada río murmura mensajes que solo algunos saben interpretar y donde la magia no es un truco, sino una forma antigua de mirar el mundo. Podrás creer o no creer, pero lo cierto es que estas historias sostienen la identidad de un pueblo que aprendió a convivir con lo inexplicable con la misma naturalidad con la que enciende el fuego cada mañana. Dicen los viejos que para entender Galicia hay que escuchar. No observar, escuchar. Escuchar el crujido de las hojas bajo los castaños, el rumor constante de los ríos, el eco que rebota en las corredoiras cuando la niebla se espesa. En esos sonidos se esconde una memoria que nunca fue escrita y que, sin embargo, todos parecen conocer. Imagina una casa de piedra iluminada por la luz temblorosa de una vela. Un abuelo golpea suavemente la mesa mientras relata cómo una meiga ayudó a su familia en tiempos de mala suerte, o cómo un trasno les escondía las herramientas solo para burlarse. Nadie cuestionaba esos relatos, porque explicaban lo que la razón no podía y porque recordaban que los humanos nunca estuvieron solos del todo. Es en esa intimidad del fuego y la palabra donde nacen las leyendas, donde lo cotidiano se mezcla con lo sobrenatural sin necesidad de justificarlo. Galicia aprendió a vivir en esa frontera y, por eso, su imaginario es tan rico, tan denso, tan lleno de presencias que sobreviven incluso cuando nadie las nombra. A partir de este momento abrimos las puertas hacia ese otro mundo, un mundo tejido con hilos de superstición, memoria y miedo reverencial. Caminaremos por aldeas donde aún se dejan amuletos en las puertas, por bosques que muchos evitan al caer la noche, por cruces de caminos donde, según cuentan, las almas perdidas se detienen a esperar guía. Aquí lo sagrado y lo profano se entrelazan como raíces de un mismo árbol, y cada gesto cotidiano puede tener un significado oculto. Si una vela se apaga sola, si un perro ladra hacia la oscuridad, si un silencio repentino cae sobre el bosque, algo está comunicándose. Algo que no siempre quiere ser visto, pero que forma parte del equilibrio de esta tierra. Galicia no separa lo racional de lo mágico, lo combina, lo mezcla, lo usa para entender lo que escapa a la lógica. Y nosotros, en este viaje, haremos lo mismo. Nos sumergiremos en la atmósfera que dio origen a estos seres míticos, entendiendo que no son solo personajes de fantasía, sino manifestaciones simbólicas de miedos, deseos y fuerzas naturales que los antiguos intentaban interpretar. Entramos así en el mundo mágico gallego, un universo donde cada criatura cumple una función precisa dentro de un equilibrio ancestral. Aquí todo tiene alma, desde los árboles hasta las tormentas. La magia nace del respeto y del miedo, de la necesidad de protegerse y de la intuición de que no se está solo. Ramas de laurel en las puertas, cruces de palma bendecida, collares de hierbas protectoras. Todos estos objetos siguen apareciendo en casas modernas sin que muchos recuerden ya su origen, pero permanecen porque siguen funcionando como escudos invisibles. Este territorio, que parece hecho solo de lluvia, mar y piedra, es también un mapa emocional repleto de sombras que observan y de presencias que acompañan. Aquí comienza nuestro descenso hacia historias más profundas, hacia seres que habitan en los límites de lo humano. Dejamos atrás el fulgor enigmático de las mouras para adentrarnos en un territorio menos seductor y más cotidiano, pero no por ello menos inquietante: el reino de los trasnos, trasgos y diaños. A diferencia de otros seres que habitan bosques remotos o ruinas antiguas, los trasnos viven entre las personas, dentro de sus casas, ocultos en las esquinas más oscuras o entre las vigas del desván. Son espíritus traviesos, inquietos, a veces molestos y otras casi cómicos, pero siempre impredecibles. Su función no es destruir ni dañar, sino desordenar la vida de quienes se cruzan con ellos, recordándoles que el mundo no está completamente bajo su control. Quien ha tenido un trasno en casa lo sabe. No hay día sin sobresalto ni noche sin ruidos inexplicables que despiertan a toda la familia. Imagina una cocina antigua, silenciosa, donde todo parece en su lugar. De pronto, sin aviso, una cuchara cae al suelo. Después cae otra. Un rato más tarde, el cubo del agua se vuelca sin que nadie lo toque.
Por la noche, las sillas cambian de sitio como si hubieran decidido bailar solas. Nadie ve al trasno, pero su presencia es evidente. Le encanta confundir, esconder, desordenar. Es famoso por hacer ruidos, mover objetos, trenzar las crines de los caballos, robar pequeñas cosas solo para devolverlas días después, dejándolas en el lugar menos esperado. A veces incluso se sienta encima del pecho de un durmiente para impedirle moverse, provocando esa sensación de parálisis que tantas historias ha alimentado. Pero su intención nunca es destruir. Su diversión es pura travesura, una energía desbordante que no encuentra descanso. Los viejos contaban que los trasnos eran especialmente activos cuando la casa estaba mal cuidada, cuando las discusiones eran frecuentes o cuando la gente se olvidaba de las pequeñas tradiciones de respeto hacia lo invisible. Había quienes dejaban cada noche un cuenco con leche o un pedazo de pan en un rincón de la cocina, como gesto de buena voluntad para mantener al trasno contento. Si el espíritu aceptaba la ofrenda, las noches podían transcurrir tranquilas. Pero si la despreciaba o si sentía que había sido ignorado, los ruidos aumentaban, los objetos desaparecían y las pequeñas molestias se convertían en auténticas pruebas de paciencia. Una de las historias más difundidas narra la experiencia de una familia que vivía en una aldea cerca del mar. Todas las noches se escuchaban pasos rápidos por el pasillo, como los de un niño corriendo, pero cuando encendían la lámpara no había nadie. Las sábanas aparecían deshechas por la mañana, las ventanas se abrían con el viento detenido y, más de una vez, el pan recién horneado desaparecía de la mesa sin dejar rastro. Un anciano del pueblo les recomendó dejar un sombrero viejo en el suelo del dormitorio antes de acostarse. Según la tradición, los trasnos no podían resistirse a intentar ponerse cualquier sombrero que encontraran. Si lograba encajárselo, se quedaría tranquilo toda la noche, satisfecho con su hazaña. Y así fue. Desde que la familia colocó el sombrero, las travesuras nocturnas disminuyeron hasta desaparecer. El trasno, al parecer, se contentó con su nuevo entretenimiento. Sin embargo, no todos los trasnos eran tan fáciles de tratar. Algunos tenían un carácter más insistente, más juguetón hasta extremos desesperantes. Había casas donde los objetos se perdían cada semana, donde los cubos se volcaban solos o donde los animales se ponían nerviosos sin motivo. Los gallegos sabían que enfrentarse directamente a un trasno era inútil. No se les podía echar, castigar ni asustar. La única manera de convivir con ellos era mediante ingenio o paciencia. Dejar tareas imposibles que les entretuvieran, colocar obstáculos que los distrajeran o recurrir a pequeños trucos transmitidos por generaciones. Los trasnos representan la idea de que incluso en el hogar, en ese espacio donde uno debería sentirse seguro, existe un margen para lo desconocido. Son el recordatorio de que la rutina puede quebrarse de un instante a otro, que la vida está llena de pequeñas grietas por donde se cuela lo imprevisible. No son seres malvados, pero sí caprichosos, y en su capricho reside una fuerza que escapa a toda lógica. Quizá por eso siguen apareciendo en cuentos, en advertencias y en conversaciones nocturnas. Porque cada golpe inexplicable, cada objeto perdido y cada ruido extraño en una casa antigua puede ser, todavía hoy, obra de un trasno que observa desde la sombra, esperando el momento perfecto para su próxima travesura. Caminos rurales, iluminado por antorchas mortecinas que proyectan sombras alargadas sobre la hierba húmeda. No es un cuento para asustar a los niños, es una advertencia que se susurra entre adultos con un temor reverencial, porque la Santa Compaña encarna la certeza de que la muerte nunca está demasiado lejos y que los vivos conviven con ella más de lo que imaginan. Se dice que cuando alguien camina solo por un sendero y escucha pasos detrás, o un murmullo que parece replicar su nombre, podría haber encontrado la procesión, y lo que hagas en esos instantes puede determinar tu destino. Imagina la escena. Un camino estrecho entre campos cubiertos de niebla, las sombras de los árboles alargándose hasta fundirse con la oscuridad, y de pronto, una luz pálida que se mueve lentamente, acompañada por la sensación de que muchas figuras caminan detrás de ti, en silencio absoluto, sosteniendo cirios que chisporrotean y hacen que el aire huela a cera quemada y humedad. No hay prisa, no hay voces, solo un flujo constante de pasos que parecen medir tu respiración, tu miedo, tu respeto. Según la tradición, mirar directamente a los ojos de las figuras que conforman la procesión puede ser peligroso. Es mejor bajar la mirada, inclinar la cabeza y mantener la calma, permitiendo que la procesión pase sin provocar su ira. Algunas leyendas relatan que aquellos que se cruzan con la Santa Compaña y rompen estas normas son perseguidos durante días por sus susurros, que escuchan incluso cuando duermen. No todos los encuentros con la Santa Compaña significan un presagio inmediato de muerte.
Hay quienes sostienen que el cortejo actúa como un recordatorio, un mensajero que alerta a los vivos sobre cambios inminentes, pérdidas o necesidades de reconciliación. Los ancianos del lugar aconsejaban técnicas para protegerse, recitar oraciones aprendidas de memoria, encender una vela propia en casa, llevar una cruz de hierro colgada al cuello o simplemente mirar hacia el suelo mientras el cortejo pasa. La experiencia de observar la Santa Compaña es única. Mezcla miedo y respeto, conciencia de la fragilidad humana y la certeza de que el mundo visible solo es una parte de lo que realmente existe. Esta visión no busca aterrorizar gratuitamente. Es un ritual que recuerda la presencia constante de lo espiritual en lo cotidiano, una enseñanza que ha cruzado siglos. A menudo, la Santa Compaña se relaciona con otras figuras espectrales, como los espíritus de muertos recientes que no hallaron descanso, o los Nuberu, seres vinculados a tormentas y vientos destructivos. Estas entidades forman un ecosistema de presencias que mantienen a la comunidad en un estado de atención constante. Cada sombra, cada ruido extraño, cada susurro del viento puede interpretarse como un signo. En ciertas aldeas, los agricultores y pastores ajustaban sus actividades al ritmo de estas creencias. Evitaban caminar solos en determinados senderos al anochecer y realizaban pequeños rituales de protección antes de salir a trabajar. Era un sistema de respeto, no de miedo ciego, un reconocimiento de que la tierra y sus secretos estaban vivos, que las fuerzas que la habitaban podían influir en la vida diaria, y que coexistir con ellas requería cuidado, atención y humildad. Los relatos sobre la Santa Compaña están entrelazados con la narrativa de otros seres míticos que habitan Galicia. Las meigas que protegen, las mouras que seducen y los trasnos que juegan, todos coexistiendo en un mundo donde lo visible y lo invisible no se contradicen sino que se complementan. Esta coexistencia marca profundamente la identidad cultural de la región. Sus cuentos no son meras historias para entretener, sino mapas de conducta, advertencias morales y símbolos de respeto hacia lo desconocido. La Santa Compaña nos recuerda que en Galicia, incluso en la rutina más simple, lo sobrenatural siempre está presente. Cada noche que cae, cada sombra que se desliza entre los árboles y cada luz que titila en la distancia es un eco de ese mundo antiguo, un recordatorio de que la magia y el misterio nunca han abandonado estas tierras. Y mientras avancemos por estas historias, comprenderemos que la verdadera riqueza de Galicia no está solo en su paisaje, sino en las presencias invisibles que lo habitan. Más allá de los caminos y las sombras que recorre la Santa Compaña, Galicia despliega un paisaje lleno de misterios que se manifiestan en lugares concretos, territorios donde las leyendas y la realidad se confunden y los seres míticos encuentran su hábitat natural. Cada bosque, cada montaña y cada río tiene su propia historia, un relato que se transmite de generación en generación, uniendo el pasado con el presente de manera tangible. Entre estos lugares, los bosques de castaños y robles destacan como espacios donde la magia parece concentrarse. Allí, la luz apenas alcanza el suelo, y el aire, cargado de humedad y de hojas en descomposición, tiene un aroma que mezcla lo fresco con lo antiguo, como si guardara los secretos de siglos enteros. No es extraño que las mouras aparezcan en manantiales ocultos o que los trasnos decidan jugar entre las raíces de los árboles, porque estos territorios están cargados de energía y memoria. La naturaleza no es solo escenario, es participante activa en las historias que estamos recorriendo. Las aldeas, aunque pequeñas y aparentemente tranquilas, también son guardianes de este imaginario. Sus casas de piedra, tejados inclinados y ventanas estrechas esconden rincones donde la gente colocaba amuletos, quemaba hierbas protectoras o dejaba ofrendas para asegurar la buena fortuna. Los muros guardan inscripciones antiguas, símbolos que parecen simples garabatos, pero que son mensajes ocultos para mantener a raya a los espíritus traviesos o atraer la protección de seres benevolentes. Cada plaza, cada iglesia y cada puente cuenta con su propia historia de encuentros sobrenaturales. Fantasmas que regresan para advertir, meigas que aconsejan a escondidas y trasnos que juegan con los utensilios de los vecinos. Esta convivencia entre lo humano y lo invisible no es azarosa. Es un tejido cuidadosamente mantenido por generaciones que aprendieron a respetar lo desconocido, a observarlo y a adaptarse a sus reglas. Ignorarlas podía traer mala suerte, enfermedades inexplicables o la sensación constante de que alguien o algo los vigilaba. Entre estos lugares de poder, destacan los castros antiguos, vestigios de poblaciones celtas que dejaron sus piedras como testigos de un tiempo en el que los humanos se comunicaban con la naturaleza de manera directa. Las piedras de los castros no solo marcaban territorios, eran altares, refugios y símbolos de la conexión entre lo humano y lo divino. Allí se decían concentrar las energías de la tierra y del agua,
y se creía que seres como las mouras y los espíritus de ancestros habitaban esas piedras, protegiendo a quienes respetaban las normas invisibles del lugar y castigando a quienes actuaban con egoísmo o maldad. Los relatos hablan de luces que se encendían en el interior de los castros al caer la noche, de figuras que danzaban entre los restos de muros antiguos y de ecos de voces que nadie había escuchado antes. Quien se atrevía a internarse demasiado en estos territorios debía hacerlo con respeto y con conocimiento de las tradiciones que los antiguos habían dejado, porque la tierra misma parecía responder a la intención de quien la pisaba. Los ríos y manantiales también tienen su protagonismo. No solo alimentan la vida cotidiana, sino que son lugares donde las mouras guardan tesoros y donde los trasnos pueden manifestarse de manera inesperada. Algunos ríos son considerados sagrados, y sus aguas poseen propiedades curativas según la tradición popular. Se cuenta que beber de un manantial protegido por una moura podía traer salud y buena fortuna, pero hacerlo de manera imprudente podía despertar su ira. Los aldeanos aprendieron a observar señales, la forma en que el agua fluía, los animales que se acercaban a beber, incluso los sonidos que el viento producía sobre la superficie. Todo era un indicio, un lenguaje secreto que permitía convivir en armonía con el mundo invisible y evitar peligros que la razón no podía explicar. Estos lugares no solo eran escenarios de encuentros sobrenaturales, sino también laboratorios de aprendizaje para quienes crecían en Galicia. Desde niños se les enseñaba a reconocer señales, a respetar ciertos caminos, a no tomar lo que no les pertenecía y a valorar la ayuda de los seres mágicos cuando era ofrecida con humildad. Era una educación basada en la observación, en la intuición y en la aceptación de que el mundo no se limita a lo que se ve. La magia no estaba separada de la vida cotidiana, la impregnaba, la modelaba y enseñaba a vivir en equilibrio con fuerzas que escapaban a la comprensión directa. Cada piedra, cada árbol, cada corriente de agua era un recordatorio de que lo invisible tenía peso, influencia y, a veces, la última palabra. En este entramado de territorios, historias y seres míticos, Galicia se revela como un espacio donde lo sobrenatural no solo persiste, sino que define la manera de vivir, de pensar y de sentir de sus habitantes. Después de recorrer los bosques, castros y manantiales donde la magia parece latir en cada rincón, nos acercamos ahora a una dimensión más humana de la mitología gallega, las leyendas transmitidas en hogares, alrededor del fuego, en noches de lluvia y viento. Es en estas narraciones donde los seres que hemos encontrado, meigas, mouras, trasnos y la Santa Compaña, cobran nombres, gestos y personalidades que permanecen en la memoria colectiva. Las historias familiares, los relatos recogidos por cronistas locales y las anécdotas contadas de abuelos a nietos son la evidencia de que la mitología no es algo del pasado, sino un hilo vivo que conecta generaciones. Cada relato tiene un propósito, una lección y una advertencia, y la forma en que se cuenta revela mucho sobre la relación entre los gallegos y lo sobrenatural. En muchas aldeas se conservan historias de meigas que ayudaban a las familias en tiempos de crisis. Por ejemplo, se cuenta que durante una sequía extrema, una mujer mayor fue consultada para proteger las cosechas. Ella colocó pequeñas figuras de barro en los campos, sopló hierbas quemadas sobre la tierra y murmuró palabras desconocidas para los presentes. A los pocos días, comenzaron a caer lluvias ligeras y persistentes que salvaron las cosechas. Relatos como este no se limitan a explicar fenómenos naturales. Reflejan la necesidad de interpretar los acontecimientos a través de la intervención de lo sobrenatural. Son historias que enseñan que la vida está marcada por fuerzas que no siempre se comprenden y que la prudencia y el respeto hacia lo desconocido son esenciales para la supervivencia. Los trasnos, en cambio, se hacen presentes en relatos más ligeros pero igualmente instructivos. Los ancianos recuerdan las bromas persistentes de estos espíritus traviesos. Esconder cucharas, desordenar ropa, cambiar la posición de herramientas. A través de estas historias, se transmiten consejos prácticos: mantener el hogar ordenado, respetar ciertos objetos y lugares, y reconocer la existencia de fuerzas que, aunque invisibles, tienen influencia en la vida diaria. Estas narraciones permiten a los oyentes aprender a convivir con lo desconocido de manera respetuosa y a desarrollar una percepción aguda de su entorno. No se trata solo de entretener, es un aprendizaje práctico disfrazado de cuento. La Santa Compaña, por su parte, ocupa un lugar central en los relatos de advertencia. Se dice que aparecerse en un camino no es un accidente, sino un aviso de la cercanía de la muerte o de cambios importantes en la vida del afectado. Los relatos enfatizan la prudencia: nunca mirarla directamente,
caminar con respeto y realizar rituales protectores si es necesario. Estas historias fortalecen la conciencia del límite entre lo humano y lo espiritual, enseñando a los gallegos a caminar con cuidado, tanto literal como metafóricamente. Cada narración refuerza la idea de que la vida y la muerte, lo visible y lo invisible, lo cotidiano y lo sobrenatural están entrelazados de manera inseparable. Además de estas figuras, Galicia tiene historias de seres menos conocidos pero igualmente fascinantes, como el cuélebre, una serpiente gigante protectora de tesoros y secretos, el nuberu, espíritu de la tormenta que controla el viento y el clima, y los espíritus de los ancestros que vuelven a advertir o aconsejar en momentos críticos. Cada uno de estos personajes aporta un matiz diferente al imaginario gallego, mostrando cómo la diversidad de leyendas refleja la riqueza del entorno natural y social. A través de estos relatos, se transmiten valores como la prudencia, la humildad, el respeto a la naturaleza y la conciencia de que el mundo no se limita a lo que se puede tocar o medir. Las leyendas contadas en las casas no son relatos aislados, forman una red que conecta aldeas, bosques, ríos y montes. Son testimonios de la memoria colectiva, ecos de experiencias humanas y sobrenaturales que se entrelazan para formar una visión coherente del mundo. Cada historia es un hilo que une generaciones, un recordatorio de que la magia, aunque invisible, sigue presente en Galicia. Los relatos enseñan, previenen, entretienen y mantienen viva la relación entre los vivos y los seres que habitan los márgenes de la realidad. Son la prueba de que la mitología no es solo un pasado remoto, sino una fuerza que sigue modelando la percepción de la vida cotidiana, la naturaleza y la comunidad. Al adentrarnos más en las leyendas gallegas, descubrimos que muchas de estas historias no solo sirven para explicar fenómenos sobrenaturales, sino que reflejan valores, normas sociales y una relación profunda con la tierra. La mitología actúa como un espejo cultural que enseña cómo comportarse, cómo respetar la naturaleza y cómo reconocer la existencia de fuerzas que escapan a la comprensión humana. Cada relato tiene su propósito. Algunos advierten sobre la codicia, otros sobre el orgullo, y muchos celebran la humildad y el respeto hacia lo invisible. Así, las meigas, las mouras, los trasnos y la Santa Compaña se convierten en símbolos, personajes que enseñan lecciones a quienes saben escuchar y observar, recordando que la vida es un delicado equilibrio entre lo tangible y lo intangible. Por ejemplo, las historias de los cuélebres, serpientes gigantes que custodian tesoros, reflejan la idea de que la riqueza y el conocimiento deben ganarse con esfuerzo y respeto. Quien se acerca con avaricia es castigado, mientras que quien demuestra humildad puede recibir una recompensa simbólica. De manera similar, los nuberu, espíritus del viento y la tormenta, enseñan a los aldeanos la importancia de reconocer la fuerza de la naturaleza y de no intentar someterla por orgullo o ignorancia. Estas narraciones muestran que la mitología no es un simple entretenimiento, es un código ético, un conjunto de advertencias y enseñanzas que ayuda a la comunidad a convivir con lo imprevisible de manera armónica. Además, las leyendas gallegas conservan un valor histórico y antropológico inmenso. Cada cuento, cada anécdota recogida por cronistas o transmitida oralmente, es un registro de la vida cotidiana, de las creencias y del entorno natural de siglos pasados. Al hablar de las meigas y sus rituales, entendemos cómo las mujeres podían tener un rol poderoso dentro de la sociedad, incluso en un contexto patriarcal. Al narrar los juegos de los trasnos, vemos cómo se integraban advertencias sobre el orden y la convivencia en cuentos aparentemente ligeros. Al mencionar la Santa Compaña, comprendemos la importancia de la muerte y la espiritualidad en la percepción de la vida. Cada relato es un fragmento de un tejido cultural que permite reconstruir la mentalidad, las prioridades y los miedos de generaciones anteriores. Los lugares que albergan estas historias también cobran significado. Los bosques, ríos, montes y castros no son meros escenarios, son protagonistas silenciosos. Las meigas que aparecen en manantiales, las mouras en castros y cuevas, los trasnos en casas y la Santa Compaña en caminos rurales muestran cómo la geografía de Galicia está impregnada de presencia sobrenatural. Esto no solo refuerza la conexión entre comunidad y entorno natural, sino que también enseña a respetarlo. La tierra, el agua, las piedras y los árboles son más que recursos, son portadores de memoria, energía y protección. Caminar por Galicia sin respeto, sin atención a estos espacios, era y sigue siendo considerado imprudente. Finalmente, estas historias mantienen viva la creatividad y la imaginación. Las narraciones no solo explican y advierten, sino que también entretienen, fascinan y emocionan. La voz de un anciano contando sobre una meiga en la penumbra,
o de un vecino narrando la aparición de un trasno, crea un vínculo afectivo con el oyente, transmitiendo sensaciones que no pueden capturarse en un texto escrito. La mitología gallega, por lo tanto, no es solo un registro de creencias antiguas, sino un fenómeno vivo que sigue moldeando la manera de percibir el mundo, de interpretar lo cotidiano y de reconocer que, en cada sombra y en cada sonido, la magia puede estar presente. Así, la tradición se mantiene y se renueva, recordándonos que la riqueza de Galicia no reside solo en sus paisajes, sino en los seres invisibles y las historias que habitan su memoria colectiva. A medida que avanzamos en este recorrido por Galicia y sus mitologías, comprendemos que estas historias no solo reflejan la relación de los humanos con lo sobrenatural, sino también con su propia historia y cultura. Cada relato contiene capas de significado, una capa práctica que enseña cómo comportarse en la vida cotidiana, otra simbólica que representa valores y temores colectivos, y otra emocional que conecta al oyente con generaciones anteriores. La mitología gallega es, en esencia, un tejido que une pasado, presente y futuro, un lenguaje secreto que permite a las comunidades entenderse a sí mismas y al mundo que las rodea. No importa si se cree literalmente en la existencia de meigas o trasnos. Lo que importa es la forma en que estas historias estructuran la percepción de la realidad y la convivencia con lo desconocido. Las aldeas, por ejemplo, no serían lo mismo sin estas leyendas. Cada plaza, cada callejón y cada puente tiene su propio relato que advierte, enseña o fascina. Los vecinos saben que las casas antiguas conservan energías invisibles y respetan ciertos rituales, como colocar hierbas protectoras o dejar ofrendas discretas. Incluso los objetos cotidianos, desde una cuchara hasta una silla, pueden formar parte de la interacción con lo sobrenatural. Un trasno puede esconderlos o cambiarlos de lugar como recordatorio de que no todo está bajo control humano. Esta atención constante al entorno y a las tradiciones refuerza la cohesión social. Se aprende a observar, a respetar y a actuar con prudencia, transmitiendo estas enseñanzas de generación en generación. La naturaleza, además, sigue siendo un personaje central en todas estas historias. Los ríos, manantiales, montes y bosques no solo son escenarios, son fuerzas vivas, portadoras de memoria y energía, y en algunos casos, de poder directo sobre los humanos. Las mouras que custodian castros y manantiales representan la conexión entre la tierra y lo sobrenatural. Los cuélebres y los muberu enseñan la importancia de respetar la fuerza de la naturaleza y reconocer sus límites. Incluso los elementos más pequeños, una roca inusual, una fuente oculta, un árbol centenario, pueden convertirse en protagonistas de relatos que enseñan respeto, humildad y conciencia del medio. La interacción constante con estos elementos refuerza una cosmovisión en la que la vida humana es solo una parte de un ecosistema mucho más amplio, donde cada acción tiene consecuencias y cada descuido puede ser observado y respondido por fuerzas invisibles. Otro aspecto crucial de la mitología gallega es su capacidad de adaptación. Las historias de meigas, trasnos y mouras se han transmitido oralmente durante siglos, evolucionando con cada generación. Cada narrador aporta detalles, emociones y advertencias adaptadas a su tiempo y contexto. Esto significa que la mitología no es estática, se renueva, se expande y se mantiene relevante. Un relato antiguo sobre un trasno que escondía herramientas en una aldea puede transformarse, siglos después, en la historia de objetos perdidos en una casa moderna. La esencia del mensaje permanece: respetar lo invisible, reconocer los límites de lo humano y convivir con la incertidumbre de manera sabia. Esta flexibilidad ha permitido que las historias sobrevivan a cambios sociales, tecnológicos y culturales, manteniendo viva la memoria colectiva de Galicia. Finalmente, estas leyendas cumplen un papel emocional y psicológico fundamental. Ofrecen consuelo frente a lo desconocido, explicaciones ante situaciones inexplicables y una sensación de orden en un mundo que, de otra manera, sería impredecible. Las meigas curan y advierten, los trasnos juegan y enseñan paciencia, las mouras seducen y ponen a prueba la prudencia, y la Santa Compaña recuerda la inevitabilidad de la muerte y la necesidad de respeto. A través de estas historias, los gallegos aprenden a enfrentar lo incierto, a reconocer la belleza y el peligro del entorno y a mantener viva la conexión con sus ancestros. En cada relato, en cada leyenda y en cada susurro que la bruma trae del bosque, Galicia revela un mundo donde lo invisible y lo visible, lo cotidiano y lo sobrenatural, conviven en equilibrio, enseñándonos que la magia no es un pasado remoto, sino un presente que sigue modelando la vida y la imaginación de quienes habitan esta tierra.
A medida que nos acercamos al final de este recorrido por la Galicia mitológica, es importante detenernos un momento en la función colectiva de estas historias. No son simples cuentos para entretener, son mapas, códigos y advertencias que organizan la vida de quienes habitan estas tierras. Cada mito, cada aparición y cada criatura tiene un propósito: establecer límites, señalar peligros, preservar tradiciones y mantener la memoria de ancestros vivos en la mente de los descendientes. Las meigas, las mouras, los trasnos, la Santa Compaña y otras entidades son mucho más que personajes fantásticos. Son herramientas para la comprensión del mundo, símbolos de la relación entre lo visible y lo invisible, y recordatorios de que la existencia humana siempre se encuentra en equilibrio con fuerzas que no se pueden controlar del todo. Al revisar estas leyendas, también podemos apreciar cómo funcionan como un espejo de la vida cotidiana. La interacción con lo sobrenatural no es accidental. Se integra en la rutina de manera que los valores y comportamientos esperados se transmiten sin necesidad de reglas escritas. Los niños aprenden a respetar los bosques y los ríos, a escuchar a los mayores, a tratar con cuidado lo que pertenece a otros, y a reconocer señales de peligro o advertencia en la naturaleza. Se les enseña que los objetos, los animales y los sonidos del entorno pueden ser mensajeros de fuerzas que no se ven. Cada acción, incluso la más pequeña, puede ser interpretada dentro de este lenguaje de señales, lo que genera una conciencia constante de la interconexión entre la vida humana y el mundo invisible. Otro aspecto fascinante es la diversidad de estos relatos. Galicia no es homogénea. Cada comarca, cada aldea y cada valle tiene sus propias versiones de los mitos. Una meiga en una aldea puede ser completamente diferente de otra en un pueblo vecino. Un trasno que causa travesuras en una región puede ser interpretado de manera distinta en otra. Esto refleja no solo la creatividad de los narradores, sino también la riqueza cultural del territorio. Las historias se adaptan al contexto local, incorporando elementos específicos del paisaje, la fauna y la historia de cada comunidad. Así, la mitología gallega es un organismo vivo, en constante evolución, capaz de absorber influencias externas sin perder su esencia, y de mantener viva la memoria colectiva en cada generación que escucha, cuenta y modifica los relatos. Además, estas historias cumplen un papel psicológico crucial. Frente a lo desconocido, el miedo, la incertidumbre y los desafíos de la vida cotidiana, las leyendas ofrecen un marco para comprender y enfrentar lo inexplicable. Los relatos de meigas que protegen, de trasnos que enseñan paciencia, de mouras que ponen a prueba la prudencia y de la Santa Compaña que recuerda la inevitabilidad de la muerte, permiten a las personas elaborar una narrativa que da sentido a experiencias que podrían ser desconcertantes o aterradoras. En un mundo donde la vida era incierta, donde la enfermedad, la muerte y la naturaleza podían cambiarlo todo sin aviso, estas historias ofrecían consuelo, guía y explicación. Servían como brújula moral, emocional y social, conectando a los vivos con los ancestros y con las fuerzas invisibles que gobernaban su entorno. Finalmente, comprender la mitología gallega es comprender Galicia misma. No se trata solo de criaturas mágicas o historias fantásticas, se trata de una visión del mundo en la que cada elemento, la tierra, el agua, el aire, los seres humanos y lo sobrenatural, está interconectado. Es un recordatorio de que la vida, incluso en su aspecto más cotidiano, está impregnada de misterio, respeto y aprendizaje. Las leyendas no han desaparecido, siguen presentes en conversaciones, rituales, expresiones culturales y en la percepción de los paisajes. Son el alma de Galicia, una herencia viva que nos enseña a mirar el mundo con respeto, a escuchar lo invisible y a valorar la conexión profunda entre los humanos, la naturaleza y los seres que habitan los márgenes de la realidad. Al cerrar este viaje por la Galicia mitológica, es imposible no reconocer la densidad y riqueza de su imaginario. Hemos caminado entre meigas que curan y advierten, mouras que seducen y ponen a prueba, trasnos que enseñan paciencia y respeto, y la Santa Compaña que recuerda la presencia constante de la muerte y de lo invisible. Cada ser, cada historia y cada lugar ha mostrado un aspecto diferente de la relación entre los gallegos y un mundo que no se limita a lo que los ojos pueden percibir. Lo que al principio podría parecer miedo o superstición se revela como respeto profundo, conocimiento transmitido a través de generaciones y la comprensión de que la vida humana está íntimamente ligada a fuerzas que no pueden ser controladas, solo entendidas y honradas. Las historias que hemos recorrido no son relatos aislados, son un entramado que une comunidad, naturaleza y espiritualidad. En cada cuento hay enseñanzas sobre humildad, prudencia, generosidad y respeto. Nos muestran cómo convivir con la incertidumbre,
cómo leer las señales que el entorno nos ofrece y cómo aceptar la presencia de lo inexplicable como parte de la existencia cotidiana. Las leyendas gallegas no solo explican fenómenos sobrenaturales, sino que organizan la vida social, educan en valores y mantienen viva la memoria de ancestros que entendían que cada árbol, cada río y cada piedra podía tener conciencia propia, o al menos guardar secretos capaces de transformar la vida de quienes los habitaban. La transmisión oral de estas historias es, en sí misma, un acto mágico. Cada narrador, al contar las aventuras de una meiga, los juegos de un trasno o la procesión silenciosa de la Santa Compaña, conecta al oyente con siglos de tradición y experiencia. Los relatos se enriquecen con emociones, detalles y advertencias, adaptándose al tiempo y al contexto sin perder su esencia. Así, la mitología gallega se mantiene viva, no como un recuerdo polvoriento, sino como un organismo que respira, que enseña y que continúa influenciando la percepción del mundo. La magia de Galicia no reside solo en sus bosques, castros o ríos, sino en esta capacidad de conservar la memoria, de transmitir enseñanzas y de mantener la conexión entre lo humano y lo sobrenatural. Al final, comprender la mitología gallega es comprender una cosmovisión en la que la vida cotidiana y lo sobrenatural no se oponen, sino que se complementan. Las presencias invisibles no buscan destruir ni dominar, sino equilibrar, advertir y enseñar. Cada ritual, cada gesto y cada relato es un recordatorio de que el mundo es más amplio de lo que podemos percibir y de que el respeto y la atención son necesarios para convivir en armonía con fuerzas que no siempre se pueden ver. Galicia, con su niebla, sus montes y sus ríos, se revela así como un territorio donde la imaginación y la realidad coexisten, donde la belleza y el peligro se entrelazan y donde las historias siguen vivas porque quienes las escuchan las hacen parte de su vida. Antes de despedirnos, es importante recordar que estas leyendas no son reliquias del pasado. Siguen influyendo en la manera en que los gallegos perciben el mundo, en la literatura, la música, las tradiciones y hasta en la vida cotidiana. Nos enseñan a mirar con atención, a escuchar con cuidado y a reconocer que la realidad no siempre se limita a lo que la razón puede explicar. Son testimonios de una relación profunda con la naturaleza, con los ancestros y con lo invisible, y un recordatorio de que la verdadera riqueza de Galicia está en su capacidad de mantener vivo un universo en el que la magia, el misterio y la tradición nunca desaparecen. Al cerrar este recorrido, nos llevamos algo más que historias. Nos llevamos una comprensión más profunda de cómo un pueblo ha aprendido a vivir en equilibrio con lo que no se ve, con lo que no se toca, pero que siempre, de una forma u otra, sigue presente.